Aleluya, muy buenos días. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hermosa mañana que Dios nos da, quiero compartir con ustedes 3 pasos para edificar al hombre espiritual. Yo sé que hay jóvenes, hay personas que me van a escuchar que están deseosos de manifestar al Dios en quien han creído, manifestar los dones de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, caminar en eso sobrenatural para lo cual usted está determinado y fue diseñado. Así que en esta mañana, para contribuir en ese progreso espiritual que tú quieres alcanzar, quiero dejarte 3 pasos para que edifiques al hombre espiritual. El primer paso está en Mateo capítulo 26, verso 41. Allí dice Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El primer paso es la oración. Todos hemos escuchado decir que la oración es hablar con Dios. Entonces, cuando usted ora, cuando usted pasa tiempo con Dios, va a desarrollar la capacidad de escuchar a Dios, va a desarrollar la capacidad de entender a Dios, va a desarrollar la capacidad de conocer los deseos de Dios. Por tanto, va a poder caminar conforme a la voluntad del diseño original con el cual usted fue establecido en la tierra. Y es por eso que usted y yo necesitamos orar porque demostramos dependencia de Dios cuando oramos. Así que este es el primer paso. El segundo paso que quiero que veas está precisamente en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Este segundo paso es la palabra de Dios. El primer paso es la oración. El segundo paso es la palabra de Dios. Debes alimentarte. En el verso 2 del capítulo 2 dice de Primera de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos fortalece para salvación. Nos lleva a ser hombres y mujeres con un carácter fundamentado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios ha hablado. Amados, y el que se fundamente en la palabra de Dios no puede ser conmovido. ¿Por qué? Porque claramente permanece en aquel que es la roca de nuestra salvación. Esto es la persona de Jesús. Así que usted y yo necesitamos orar y necesitamos leer la Biblia. Y un tercer paso que quiero dejarte está precisamente en Marcos capítulo 2, y está a la altura del verso 20 del capítulo 2 de Marcos, donde dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno es el tercer paso. Vamos a recapitular. Primer paso, la oración. Segundo paso, la lectura de la palabra. Y tercer paso, el ayuno. El ayuno quebranta nuestro cuerpo. El ayuno quebranta nuestra carne. Nos permite volvernos sensibles a la presencia de Dios y a la voz de Dios. Y esto claramente, amados, el que escucha la voz de Dios es imposible que fracase, es imposible que no tenga éxito en el mundo espiritual, porque usted está escuchando la voz de Dios. Ahora tenemos que saber pedir correctamente también para que Dios nos hable aquello que necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. Entonces, si queremos edificar al hombre espiritual, si queremos caminar conforme al diseño original, tenemos estos 3 pasos. Primero, la oración. Segundo, la lectura de la Biblia. Y tercero, el ayuno. Estos 3 pasos te garantizan por el Espíritu y por la palabra de Dios que vas a ser un hombre espiritual, que vas a edificar al hombre espiritual, al espíritu que llevas dentro, lo vas a edificar y vas a poder caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que le funcionó a Jesús, le funcionó a cada hombre y mujer de Dios en la Biblia y le ha funcionado a cada hombre y mujer de Dios en la historia. Todo hombre y mujer de Dios que manifieste el poder de Dios, usted le hace una pregunta y te va a decir: bueno, yo oro mucho, paso mucho tiempo con Dios, leo la Biblia, pero también ayuno. Y esto le permite mantener esa comunión de intimidad con el Padre en sujeción a su grandeza, a su gloria, a su majestad y su soberanía. Te dejo esta palabra en esta mañana, esperando que puedas compartirla también con alguien más que la necesite y que quiera edificar al hombre espiritual en su vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.